Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con una nueva entrevista con Jorge Andrés Guevara. Él es actualmente gerente de la Asociación Gremial Chile Rural y fue Seremi de Vivienda. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, Rocío, muchas gracias por el contacto y poder dar nuestra opinión sobre los distintos temas. Sí, vamos al día de hoy con una duda que nos había quedado con nuestro querido Juan Carlos Claret del programa Política Podcast de una publicación que salió el martes 9 de mayo respecto a las divisiones prediales y si esto traía o no alguna diferencia. Pero vamos a ir a eso y vamos a entregar la respuesta dentro de esta entrevista. Pero antes, queridos auditores, para los que no tengan idea de qué estamos hablando, vamos a partir por el principio. El principio parte de un decreto, ¿cierto, Jorge? Que empezó a dejar las cosas. ¿Cuál fue ese decreto y en qué consiste? Una circular. Bueno, parte de antes, digamos, pero a ver, históricamente, desde el año 80 en adelante, se ha podido subdividir, tal cual como dice el decreto 3516, se puede subdividir un terreno agrícola, un terreno rural, eh, de manera libremente dice, o sea, eso significa que cualquier persona lo puede hacer, eh, con una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados. Eso es lo que dice el decreto. Y este decreto además establece que debe mantener su aptitud agrícola, ganadera o forestal. Es decir, que el terreno resultante sirva para, no necesariamente que se explote ni que se use, pero sí que sirva para alguna de esas tres actividades. El, y esto ha sido así durante, como digo, desde el año 1980 en adelante. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, primero en reuniones en el Senado, el ministro de Vivienda informa en la Comisión de Vivienda del Senado que pretende mandar un proyecto de ley para congelar este decreto. Es decir, impedir de que se pueda seguir subdividiendo la zona rural. ¿Ya? Eso es lo que anunció en abril del año pasado. Lamentable, o sea, bueno, los parlamentarios en ese momento le dijeron que les parecía que no corresponde y la verdad que no hubo piso político para eso. Eh, Dado eso, el ministro de Agricultura emitió a mediados del año pasado una circular a los SAC, a través del SAC, desde la directora del SAC a los distintos SAC a nivel nacional, eh, modificando las condiciones para poder subdividir. ¿Ya? Eso fue lo que ocurrió. Esta es la circular 475 del año pasado. Esta circular, desde el punto de vista nuestro como Asociación Gremial de Chile Rural, excede con creces las facultades que tiene el Servicio Agrícola Ganadero para definir requisitos. ¿Por qué? Porque hay un decreto de ley, en el fondo es una ley vigente, que establece cuáles son las condiciones. Máximo 5.000 metros, o sea, como mínimo 5.000 metros cuadrados, 0,5 hectáreas, dice el decreto, y que se pueda subdividir libremente. Entonces, esta circular establece que solo puede subdividir un propietario que sea de actividad agrícola o persona natural. No puede subdividir nadie más. Eh, no puede subdividir si es que considera que hay un portón, una estructura, digamos, de acceso, etcétera. Una pila de condiciones que no están en la ley. Y nosotros lo que hemos dicho desde el comienzo es que cualquier modificación es factible siempre y cuando se haga a través del Congreso, que es donde se hacen las leyes. Y eso es un poco lo que hemos hecho. Y hoy día estamos en un litigio legal. Nosotros como asociación pusimos una demanda una demanda por nulidad de derecho público. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros le solicitamos a la justicia que defina si es que efectivamente el SAC le corresponde, tiene facultades, y el Ministerio de Agricultura tiene facultades para poder, a través de una circular o a través de un oficio,
poner condiciones que modifican lo que está hoy día en la ley. Hasta ahora, el juzgado civil que está viendo la causa nos ha encontrado la razón. No ha resuelto todavía, pero sí acogió la demanda, o sea, la acogió a trámite, lo que ya demuestra de que es un tema de interés para la justicia. Y por otro lado, acogió también una solicitud que nosotros pedimos, y es que se suspendieran los efectos de esta circular. ¿Qué significa eso? Que la gente pueda seguir tramitando sus subdivisiones sin estas condiciones nuevas que había puesto el SAT. Y eso lo acogió también la Corte, el juzgado, donde estamos tramitando esta causa. Y en este momento, la circular, estos criterios nuevos que quería imponer el SAT de manera unilateral y sin discusión democrática, están suspendidas. Está suspendida todos esos efectos. Y nosotros esperamos que, tal cual como lo dijo el ministro hace, creo que esta misma semana en el Diario Financiero, que vaya al Congreso con un proyecto de ley o se sume a través de indicaciones a proyectos de ley que están hoy día en tramitación en el Congreso para poder mejorar la regulación que existe hoy día. Eso es un poco lo que ha pasado hasta ahora y bueno, y seguimos avanzando en este tema y esperando que efectivamente se cumpla, que la discusión se realice en el Congreso, que es donde corresponde. Esa es un poco la Apa- historia. Claro, apareció y lo estábamos comentando, una modificación a la resolución 3904 exenta. Son un montón de cosas legales que para los comunes de los mortales no entendemos bien de qué se trata. A ver si nos puedes darlos. Esto apareció el martes 9 de mayo del 2023 en el Diario Oficial de la República de Chile. ¿Hace alguna modificación real? ¿De qué se trata, según lo que has podido ver? Sí, a ver, la resolución del año 2019 que hace referencia ahí el Diario Oficial, que es la que se modificó en esta publicación, lo que hace es establecer ciertos criterios en la forma en que se presenta una solicitud de subdivisión. Esa resolución estableció, por ejemplo, la escala del plano que tiene que ir, quiénes tienen que firmar cada documento, el propietario, qué documentos tiene que acreditar para que el propietario demuestre que es el propietario, etcétera, una pila de condiciones. Y dentro de esas condiciones existe en el decreto de ley del 3516 del año 80, existe, aparte de la condición base, los 5.000 metros cuadrados de manera libre, existen unas excepciones que establece que se puede subdividir en menos superficie en algunos casos muy puntuales, ¿ya? Lo que hace esta modificación es ajusta un párrafo de la resolución del 2019 que hacía referencia a estas excepciones de las subdivisiones menores a 5.000 metros cuadrados, ¿ya? Eso es lo que hace esta modificación. Ahora, por ahora, esta resolución no tiene grandes efectos en las subdivisiones de 5.000 metros cuadrados. No tiene grandes efectos porque se hace cargo de las excepciones. Sin embargo, al parecer está metiendo una pequeña modificación que daría pie para reactivar las condiciones de la circular. Ese es un tema que lo estamos viendo con los abogados Ujú. y respecto a cuáles son los impactos. Pero de nuevo, más allá de estas menudencias legales y documentos que van y vienen, lo que nosotros queremos y estamos abogando es que dejemos de tratar de hacernos trampa en el solitario y vayamos al Congreso, donde nosotros ya hemos participado, hemos sido invitados tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados a poder exponer nuestros puntos de vista y vamos a seguir disponibles para cuando nos inviten, pero para que se comience a tramitar una ley donde corresponde, que es en el Congreso, que ahí es donde se tienen que discutir las leyes. Entonces, esa es un poco la invitación. Yo creo que estas son maniobras que de una u otra manera están buscándole cómo pueden volver a reactivar la circular, pero creemos que más allá de esta pelea, que es un desgaste general para todos, vamos donde corresponde, que es el Congreso, que el Ejecutivo, en este caso, presente un proyecto, como lo vienen anunciando desde abril del año pasado, donde se pueda comenzar a discutir
las distintas alternativas o las modificaciones que puedan haber. Si aquí nadie está cerrado a que las cosas se cambien, pero se tienen que cambiar donde corresponde, que es el Congreso. Dos preguntas. Que la circular no está vigente actualmente, es decir, se están entregando permisos para hacer subdivisiones, ¿o no? A ver, hoy día, efectivamente, la circular no está vigente, está suspendida por una instrucción judicial. Sin embargo, hay que reconocer que muchas oficinas del Servicio Agrícola Ganadero, que es quien hace las certificaciones, eh, igual están tramitando más allá de lo que establece la resolución del 2019. La resolución del 2019 establece un plazo de 20 días hábiles para poder evacuar el certificado. Hoy día, en promedio, se están demorando entre 3 y 6 meses, Chuta. ¿ya? Que obviamente excede con creces los 20 días que establece la misma resolución del SAT. Ese es un tema. Y bueno, por lo mismo, nosotros como asociación, donde hemos detectado que de manera eh, tramposa han tratado de dilatar los procesos, nos hemos querellado con los funcionarios, contra los funcionarios, porque creemos que se están saltando las normas. Hoy día hay dos querellas criminales, porque esto está considerado como un delito. Hay dos querellas criminales interpuestas contra funcionarios, específicamente de la región de Aysén, donde se está tramitando de manera mañosa, dilatando la emisión de certificados, y eso está tipificado en el Código Penal de nuestro país. Y esperamos, las querellas ya fueron acogidas, la Fiscalía está trabajando en la investigación, y esperamos que se resuelvan. Tienen un periodo de investigación, como todas las querellas, en las investigaciones de delitos, porque esto es un delito, y esperamos que en algún minuto podamos tener la audiencia con los jueces y poder explicar cuáles son las medidas dilatorias que están ocupando y, y que se tomen medidas como corresponde. No es nuestra idea seguir con las querellas y estar persiguiendo funcionarios, pero sí creemos que es importante que se respete la ley y nosotros, mientras no se esté discutiendo y avanzando en una nueva legislación a través del Congreso, vamos a seguir tomando todas las medidas que sean necesarias para proteger a nuestros asociados y una actividad que consideramos que es absolutamente legítima, digamos, de poder subdividir y después poder vender una parcela, que nos parece que es una actividad económica absolutamente legítima. Hemos hablado, ha salido mencionado varias veces el Congreso. ¿Se sabe de algún grupo de parlamentarios que estén trabajando actualmente dentro de alguna ley de este tipo o está netamente el gobierno a puertas de presentar algo en particular? En el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, eh, hay mociones parlamentarias, es decir, proyectos de ley presentados por parlamentarios, tanto diputados como senadores. Senado. En el caso de la Cámara de Diputados, hay al menos dos proyectos de ley que están en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y que han estado en proceso de discusión. Y en el caso del Senado, hay tres proyectos de ley que el Senado aprobó juntarlos en uno solo, los refundieron, entonces, y ese refundido, como proyecto entero ahora, ya fue aprobado por la Comisión de Vivienda del Senado y está a la espera que se ponga en tabla en sala para poder aprobarlo y ir a la discusión en particular. Ya todavía estos procesos no son rápidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que tú sabes muy bien que, si bien es cierto, los parlamentarios tienen iniciativas parlamentarias, pueden presentar proyectos de ley, muchas veces las discusiones de estos proyectos de ley quedan, quedan ahí un poco atrasadas, producto de las urgencias o la importancia que le va dando el Ejecutivo. En su momento, en el Senado, la Comisión de Vivienda, cuando estaban tramitando estos tres proyectos que se fusionaron en uno, invitaron al ministro de Agricultura y al ministro de Vivienda en sesiones diferentes para invitarlos que se sumen al proyecto como ejecutivo, que le den algún grado de prioridad. En ese momento, en esas dos oportunidades, el Ejecutivo, cada uno de los ministros,
informó que ellos consideraban que eran muy malos los proyectos y que ellos van a mandar un proyecto de ley eh, que cumpla con los requisitos que ellos esperan. Sin embargo, como te digo, desde abril del año pasado, o sea, ya pasamos un año, se viene anunciando la presentación del proyecto. Según la información que de una u otra manera uno puede ir consiguiendo dentro del Ejecutivo, no existe todavía ese proyecto o no existe todavía lo suficientemente acabado como para poder presentarlo. Que lo vienen trabajando es probable, pero no han terminado a un producto. Y mientras tanto, mientras no presenten ellos un proyecto, el Senado y la Cámara de Diputados, cada uno por su lado, puede ir avanzando, pero lamentablemente van a necesitar en algún minuto que el Ejecutivo se sume. Por eso la invitación es que el Congreso lleve la batuta, pero que el Ejecutivo sea parte de las conversaciones, sea parte de las conversaciones. Y ese es un poco el tema. El, el ministro de Agricultura, el día lunes, en el Diario Financiero, anunció que ya el proyecto se va a presentar ahora en junio. En marzo había dicho que se presentaba a finales de abril, principio de mayo. En octubre del año pasado anunció que se presentaba antes de fin de año. Entonces hemos venido un poco con el cuento del lobo y el proyecto nunca se termina por presentar. Ahora, lo interesante, y yo creo que sí es muy interesante, es que la primera vez que el ministro de Agricultura anuncia el proyecto que fue a mediados del año pasado, agosto, septiembre del año pasado, eh, él hace una bajada de qué va a contener el proyecto. ¿Qué es lo que dijo en ese momento? Dijo que él va a prohibir, el proyecto va a prohibir que se subdivida la zona rural. Eso es lo que dijo corto, muy corto. El, Recién el lunes, como digo, en el Diario Financiero, sale una entrevista al ministro donde habla que en junio de este año va a presentar el proyecto. Y el proyecto ahora viene con muchas modificaciones, ya no es una prohibición, sino que establece que en ciertos lugares cerca de las ciudades se va a poder subdividir para que la gente pueda vivir en una parcela, y en otros lugares más alejados se podrá dividir, pero ya no en 5.000 metros, sino que en 2 hectáreas, en 20.000 metros. Eso es un poco lo que sugiere en esta entrevista. Lo que nos da, por un lado, una buena noticia, digamos, que se ha dado cuenta de que no puede prohibir y está disponible a poder ir conversando. Pero de nuevo, más allá de los anuncios en la prensa, el día de ayer en el Senado, en comisión, se planteó que desde el Ejecutivo no han hablado nada con los parlamentarios y se están enterando por la prensa de las intenciones del ministro. Entonces, de nuevo, yo creo que seguir con el cuento del lobo, de que vamos a mandar el proyecto, hay que terminarlo y hay que mandar un proyecto, y que en el Parlamento se discuta y entre todos los parlamentarios, cada uno tendrá su punto de vista, irán haciendo aportes, modificaciones, para poder llegar, como se ha hecho en muchas otras cosas, en acuerdo de las distintas fuerzas políticas representantes del país, que vayan llegando a un acuerdo y generen una nueva ley que permita o que regule de manera distinta las subdivisiones y la habitabilidad rural, que al final de eso se trata. Dentro de los 5 proyectos que están en el Congreso actualmente, uno, el refundido, que bueno, ahí lo dejaríamos en 3, nomás uno desde la Cámara de Senadores y otro de Diputados, ¿van en la misma línea de prohibición? ¿Van en una línea de proposición? ¿Se acercan un poco a lo que anuncia el ministro en el Diario Financiero? Los de la Cámara de Diputados básicamente establecen nuevas condiciones para poder determinar dónde se puede subdividir y dónde no. Esos son 2 proyectos, uno de la diputada Paula Labra y otro del diputado Sebastián Keitel. Entonces, lo que hacen esos 2 proyectos, lo que hacen es establecer nuevas condiciones para ver dónde se puede subdividir y dónde no. ¿Ya? Eso es lo que hacen. En el caso del Senado, da la sensación que el proyecto se hace cargo de que hay gente que vive en la zona rural y que existen ciertas externalidades
de alguna manera no deseadas, como por ejemplo lugares donde no hay acceso a energía eléctrica o a agua, etcétera. Entonces establece ciertas condiciones para que las parcelas puedan cumplir con mejores condiciones de habitabilidad, ¿ya? A nosotros nos parece que todos los proyectos, tanto los de la Cámara de Diputados como el del Senado, tienen méritos. Algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, pero todos tienen mérito y merece la pena conversarlos y discutirlos. Si esto se asocia o no a lo del Ejecutivo, pucha, al menos las señales que dio, como digo, en la entrevista el día lunes, el ministro, al parecer, la primera zona que él define como periurbana o interurbana, digamos, en la zona más cercana a las ciudades, al parecer tiene rasgos o tendría cosas similares a la de los senadores. Ok. Pero bueno, como no sabemos el contenido del proyecto, tampoco podemos especular mucho respecto a lo que realmente viene. Pero por lo menos en las declaraciones da la impresión de que tiene algo de lo del proyecto del Senado. Perfecto. Bueno, Jorge Guevara, le recuerdo a nuestros auditores que estoy hablando con Jorge Guevara, gerente de la Asociación Gremial Chile Rural. Muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy y vamos a estar atentos a este proyecto que se supone que llega, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Así es. Bueno, a todos los que se sumaron a la conversación el día de hoy, los invito a revisar esta y otras conversaciones en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.